psicólogo conductual Skinner defendió que el autocontrol se refiere a conductas y se dará cuando la persona reciba consecuencias aversivas y consecuencias positivas por un mismo comportamiento. Es decir, para Skinner surgirá la necesidad de autocontrolarse en la medida en que exista un conflicto entre las consecuencias de un comportamiento. Autocontrol será toda aquella conducta que reduzca la posibilidad de aparición de la conducta castigada. Esta reducción o evitación del castigo consolidaría a la respuesta de autocontrol. Según Skinner, las respuestas controladoras serán aquellas que emiten las personas para resolver el conflicto, manipulando las variables de las que la conducta controlar o controlada en función. Esta última debe cambiar su probabilidad de aparición. La aportación fundamental en que el enfoque de autocontrol es el pasar desde una concepción relativamente pasiva del sujeto que recibe los tratamientos a una activa, en la que el sujeto se involucra y produce su mejora. Naturalmente, esto es muy relativo porque el sujeto en técnicas como la desensibilización automática o las exposiciones no tiene más remedio que aprender procedimientos de relajación y exponerse activamente. No obstante, en los procedimientos de autocontrol se recalca más la posición activa, la autorregulación de las terapias. El paciente va decidiendo cuándo es el momento de dar un paso adelante o hacia atrás, y la responsabilidad en la misma, el paciente más que el terapeuta es responsable de la curación. El autocontrol desde la perspectiva de la modificación de conducta consiste en la emisión por parte del sujeto de una conducta controladora que va a tratar de alterar la probabilidad de ocurrencias de una conducta conflictiva. Es decir, una conducta controlada, por ejemplo, un sujeto obeso deja de comprar pastelito en el supermercado. Esa es una conducta controlada. Otro ejemplo es un sujeto que gasta demasiado se impone una ruta por la que no pasa por el centro comercial donde compra. Esa es una conducta controladora. El autocontrol no es sinónimo de restricción, pues las estrategias de autocontrol implican multitud de ocasiones de emitir conductas que alteran la frecuencia de ocurrencia de otras. Por ejemplo, uno puede hacer mucho ejercicio, estar 2 horas boxeando para evitar estar en un bar, o puede comer ensaladas abundantes, un montón de frutas o yogures para no tener tanto apetito e ir a la compra saciado. El autocontrol no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ya que se concibe como una habilidad entrenable y por lo tanto adquirible en mayor o menor grado por todos los sujetos. Manifestar autocontrol significa que el sujeto ha adquirido un conocimiento acerca de las relaciones funcionales que controlan su comportamiento. Es entender que todo su comportamiento siempre está regulado por unas variables y que ahora cambiamos esas variables para cambiar su comportamiento. A continuación hablaremos de las técnicas de autocontrol. Las técnicas son básicamente de 3 tipos. El primero, técnica de control estimular, el segundo, técnica de programación conductual y el tercero, autoinstrucciones. Las técnicas de control estimular se trata de ejercer control sobre los estímulos que está determinando la aparición de la conducta problema. Podemos resaltar la restricción física, por ejemplo, ponerse guantes para no morderse las uñas. La eliminación de estímulos, por ejemplo, sacar la televisión del cuarto de estudio o no comprar productos hipercalóricos. Otra puede ser cambiar los estímulos discriminativos, por ejemplo, comer a horas fijas y siempre en el mismo sitio. A continuación hablaremos de las técnicas de programación conductual. Aquí se manipulan y planifican las consecuencias de la conducta a controlar. Tiene las siguientes modalidades. El primero es el autorreforzamiento. Es el propio sujeto exclusivamente quien se aplica a las consecuencias reforzantes de una conducta. El autocastigo. El propio sujeto se administrará consecuencias aversivas contingentemente a la realización de una conducta problema. Por ejemplo, un obsesivo aprende a detener sus cadenas de pensamiento golpeándose con una goma en la muñeca. Métodos encubiertos. Los que más se emplean son la sensibilización encubierta. En esta en particular se hace una variante combinando la realidad con la imaginación. Por ejemplo, mientras un sujeto obeso está realmente comiendo, se imagina lo gordo que se está poniendo, las consecuencias sobre su salud, el reproche social. El autorreforzamiento encubierto y el modelado encubierto se usarán solo si el sujeto demuestra la suficiente capacidad imaginativa. A continuación hablaremos de las autoinstrucciones. Estas están diseñadas específicamente para aumentar el autocontrol.
No obstante, antes de poner en práctica estos 3 tipos de técnicas, se busca motivar al sujeto y hacerle ver como posible el cambio gracias a una programación de tareas en intersecciones que le hagan sentir comprometido y acompañado por el terapeuta. A continuación hablaré de una técnica que me llamó mucho la atención. Esta es la técnica de la tortuga para el autocontrol emocional. Es una técnica que se utiliza frecuentemente, que ayuda con el autocontrol emocional de niños pequeños, llamada la técnica de la tortuga, porque detrás de ella hay un cuento infantil que muestra a la tortuga como un ser que por sus características y capacidades físicas puede autocontrolarse y protegerse del medio usando sus cualidades pausadas